está bien. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 9:10 del día 17 de enero del 2024, día y horas señalados para llevar a cabo la sesión de ayuntamiento número 55 con carácter de solemne, correspondiente a la administración municipal 2021-2024. Secretario, le solicito pasar lista de asistencia, por favor. Sí, señor presidente. Lista de asistencia. Regidora Anadelia Barba Murillo. Regidor Mario Velarde Delgadillo. Regidora Carla Anabel García Jiménez. Regidora Carla Edira Guayo Camacho. Regidora Crisna Gabriela Torres Martínez. Regidora Rocío Partida Bedoy. Presente. Regidor Jezael Muñoz Flores. Presente. Regidor Carlos Cervantes Álvarez. Presente. Regidor Ricardo Morales Sandoval. Presente. Regidor Alejandro Orozco Hernández. Presente. Regidora Rocío Rubalcaba Vázquez. Regidora Jazmín Montserrat Jiménez Aguilar. Síndico Francisco Javier Nava Hernández. Presente. Presidente municipal Gonzalo Álvarez Barragán. Presente. Asimismo, informo al pleno que nos hace honor con su asistencia como invitados especiales en representación del secretario de la Defensa Nacional. Nos acompaña el general de ala, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Leopoldo Arnoldo Cárdenas Curiel, director del Colegio del Aire. En representación del comandante de la Quinta Región Militar, el coronel de Sapeadores, diplomado de Estado Mayor, Silverio Lima Celocuatecatl, comandante del Cuarto Batallón de Ingenieros de Combate. En representación del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, el doctor Alain Fernando Preciado López, subsecretario general de Gobierno. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, doctor Daniel Espinosa Licón. El doctor Jaime Obelda Galegaspi, historiador del Colegio de Jalisco. Asimismo nos acompaña Octavio Palma Dorantes, coronel de Infantería, en representación de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Jalisco. Asimismo quiero agradecer a las escuelas que nos acompañan, la escuela Alberto Terán, la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, la escuela Vicente Guerrero, la escuela Benito Juárez, la escuela José María Morelos y Pavón, la escuela Ramón Corona, la escuela Andrés Quintana Roo, la escuela 20 de noviembre, la escuela 5 de mayo, la escuela Aurelio Aceves, turno matutino, la escuela Aurelio Aceves, turno vespertino, la escuela Ignacio Ramírez, la escuela Juan Terríquez, la escuela María Dolores Pacheco Andrade, turno matutino, la escuela María Dolores Pacheco Andrade, turno vespertino, la escuela José María Mercado, la escuela José María Pino Suárez, la escuela Josefa Ortiz de Domínguez y la escuela Juan Terríquez, todas escuelas de aquí del municipio de Zapotlanejo. Asimismo, quiero agradecer a diversas autoridades que nos acompañan, como es el comisario de la Policía Metropolitana, Alfredo Jiménez Sánchez, al presidente municipal de Catic, el licenciado en Contabilidad Pública, Marco Tulio Moya Díaz, en representación de la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, la licenciada Anabel Aviña Martínez, en representación del presidente de Guadalajara, el licenciado Rafael Barrios Dávila, regidor municipal de Guadalajara, a la presidenta del DIF municipal de Zapotlanejo, Zoila Berenice García Mejía, a la directora del DIF municipal de Zapotlanejo, maestra Ana Berta Jaime Villaseñor, al director del CETI 162 de Zapotlanejo, el ingeniero Francisco Hernández Avelar, al director del Tecnológico de Zapotlanejo, el ingeniero Héctor Dávalos Tinajero, a la diputada local Claudia García Hernández,
Gracias. Secretario, ¿fueron notificados los regidores en tiempo y forma para la celebración de la presente sesión? Sí, señor presidente, fueron notificados en tiempo y forma. Muchas gracias. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, existe quórum legal declarando instalada y abierta la sesión, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. Secretario, le solicito dar lectura a la orden del día que se propone, por favor. Sí, señor presidente. Orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión. Punto número 2. Honores e izamiento a la bandera. Punto número 3. Palabras del presidente municipal de Zapotanejo, doctor honoris causa Gonzalo Álvarez Barragán. Punto número 4. Palabras por parte del doctor Jaime Olvera Legaspi, historiador del Colegio de Jalisco. Punto número 5. Entrega de reconocimientos a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la 5ª Región Militar y a la 15ª Zona Militar y al doctor Jaime Olvera Legaspi, historiador del Colegio de Jalisco. Punto número 6. Palabras del representante del Gobierno del Estado de Jalisco. Y punto número 7. Clausura de la sesión. Está a su consideración el orden del día propuesto. Secretario, proceda a tomar la votación, por favor. Sí, señor presidente. Por lo que en votación económica se solicita que quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano, en su caso en contra o abstención. ¿Quiénes están a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes, señor presidente. Gracias. Secretario, proceda a sacar el primer punto del orden del día, por favor. Sí, señor presidente. Les hago el primer punto del orden del día. Ya fue llevado a cabo al nombrar lista de asistencia, declaración de quórum legal y apertura de la sesión, así como aprobación del orden del día. Continúe con el siguiente punto, por favor, secretario. Sí, señor presidente. Desahogo del segundo punto del orden del día, honores e izamiento de bandera. Por lo que invito a los presentes a ponernos de pie y descubrirnos la cabeza para realizar los honores a nuestro lábaro patrio. Atención, saludar ya.
Entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Firmes. Ya. Ya podemos tomar asiento. Continúe, secretario, con el siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente. Desahogo del tercer punto orden del día. Palabras del presidente municipal, doctor honoris causa, Gonzalo Álvarez Barragán. Por lo que lo invito a que pase al frente a dirigirnos un mensaje. Buenos días a todas y todos. Saludo esta mañana a las autoridades que nos acompañan de los tres órdenes de gobierno y especialmente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los diferentes planteles educativos de nuestro municipio. Su presencia es muy importante siempre. El año pasado, con la celebración del bicentenario de la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, se vivieron importantes jornadas de reflexión que nos evocaron sentimientos de orgullo y compromiso con nuestra historia y con el presente. Desde el primer momento y en consonancia con el gobierno del Estado, encabezado por el señor gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Zapotanejo se unió con fuerza y entusiasmo a la fiesta de Jalisco. En este escenario histórico nos reúne el amor a la patria y a nuestras firmes convicciones por los ideales, la libertad, igualdad y progreso para nuestra nación. Este día conmemoramos el 213 aniversario de la gesta heroica, en donde miles de insurgentes bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo combatieron con valiente estoicismo al ejército realista comandado por el general Félix María Calleja, Manuel de Flón y José de la Cruz. La tierra que hoy pisamos dio cuenta de la sangre de miles de mexicanas y mexicanos que con su martirio ofrendaron su vida por un proyecto de nación. Esta ofrenda debe de comprometernos a honrar con nuestra propia vida y a cualquier costo la soberanía e independencia nacional. Quiero dirigirme en este momento a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que nos acompañan para expresarles que experimento una profunda alegría por su presencia.
porque ustedes son los continuadores de la defensa de los valores patrios y el porvenir de nuestro municipio, del estado y de la nación. En ustedes está creciendo la semilla del futuro. Sigan siendo protagonistas de su educación y de su presente. Gracias, padres de familia, maestras, maestros y directivos, por toda su labor. También quiero agradecer a las Fuerzas Armadas de México. Su presencia nos llena de orgullo y su arduo trabajo siempre será reconocido por este ayuntamiento y por todos los zapotlanejenses. De nueva cuenta, agradezco a todas y a todos su presencia. Muchas gracias. Que viva Zapotlanejo, que viva Jalisco y que viva México. Continúe, secretario, con el siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente. Desahogo del cuarto punto orden del día. Palabras por parte del doctor Jaime Olvera Legaspi, historiador del Colegio de Jalisco. Por lo que le invito al frente a dirigirnos un mensaje. Muchas gracias, buen día. Saludo efusivamente a los miembros del presidium, a todos ustedes, el público en general, y los alumnos de las escuelas que están allá, porque me parece que es muy importante también su asistencia. Pues de nueva cuenta estamos en este día para conmemorar puntualmente un aniversario más de la batalla de Puente Calderón. Un acontecimiento que está fijo en la memoria histórica, no solamente de los habitantes de Zapotlanejo o de Jalisco, sino de todo nuestro país. Y es muy importante conmemorarlo, y por eso felicito mucho al ayuntamiento que preside el señor Gonzalo Álvarez Barragán, de conmemorar este aniversario año tras año. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si forma parte de nuestra memoria histórica es estos homenajes, mantener viva la memoria. Y eso es muy importante en todas las naciones del mundo, de mantener los recuerdos siempre presentes, porque eso fortalece nuestra identidad y como mexicanos esto es mucho, muy importante. Sobre la batalla de Puente Calderón se ha escrito mucho, tenemos muchos relatos, desde el siglo XIX, el propio Félix María Calleja hizo un relato de la batalla que envió al virrey Venegas, Francisco Javier Venegas, y luego después otros historiadores se dedicaron a relatar la guerra, la batalla de Puente de Calderón, con base en los informes que dieron algunos testigos vivos. Entonces esos relatos, si alguno de ustedes conoce un libro que yo saqué en el 2011 sobre la batalla de Puente de Calderón, ahí vienen esos relatos. Pero esos relatos están escritos en el siglo XIX. Entonces la historia no está rígida, no está estricta. La explicación que damos de los hechos históricos depende de los descubrimientos que estemos haciendo, es decir, de los datos que nos encontramos en archivos y en otros repositorios documentales. Entonces, esa versión de la batalla de Puente de Calderón es muy distinta a la que hoy tenemos, a la que hoy ofrecemos a ustedes para entender este acontecimiento tan importante. Entonces, ¿cómo se ha visto la batalla de Puente de Calderón? Con un espíritu muy nacionalista, toda la guerra de independencia,
se ve con un criterio muy nacionalista, muy romántico, de tal manera que eso hace que tengamos una imagen de la guerra de independencia y de la batalla muy idealizada y muy romántica, que se aparta mucho de la realidad. Entonces, pues no, si todos los días nos estamos modernizando en todo, pues cómo vamos a tener una idea de la historia vieja. Pues nuestra historia debe ir de acuerdo a los cambios que están surgiendo en el mundo. Por eso es necesario actualizar todo eso. Entonces se explicaba, y todavía se explica en algunas escuelas, que la nación mexicana, cansada de la explotación de 300 años que tuvo este país durante la época colonial, estaba cansadísima ya de esa explotación, y que bueno, solamente esperaban un llamado para iniciar una guerra. Allá hay muchas cosas falsas, porque la nación mexicana no existe en 1810. La nación es una construcción, y la nación se construyó después que obtuvimos la independencia. Entonces no hay nación y no hay mexicanos. Entonces, pues esto ha distorsionado la imagen, pues, de esa batalla y de esa guerra de independencia. Luego, pues se habla mucho de los indios también. De los indios, en cuanto Hidalgo llamó a la insurrección, los indios gustosos abandonaron sus casas, tomaron las armas o el machete y se incorporaron a los ejércitos insurgentes. Pues esto también debe matizarse, porque esta guerra estuvo dirigida por los criollos, no precisamente por los indios. Los criollos fueron los iniciadores de la guerra, los que continuaron la guerra y los que llevaron a la independencia, no los indios. Los indios fueron utilizados. Por otro lado, no toda la población participó en la guerra. En las guerras no toda la gente participa. Es como ahorita la guerra actual entre Palestina e Israel, no toda la gente está participando. Y así en todas las batallas y en todas las guerras no toda la gente participa. Entonces, para tener más o menos una idea, debemos de decir que más o menos, esto es de acuerdo a los últimos estudios que se hicieron en el 2010, una quinta parte de la población fue la que participó en la guerra. Los demás estuvieron en sus casas sufriendo los daños colaterales de la guerra, ¿verdad? Bueno, otra cosa que estamos muy acostumbrados es aislar la batalla de Puente de Calderón de las demás batallas que hubo en la guerra de independencia. Esta guerra de independencia fue muy larga, 11 años, y en esos 11 años hubo centenares de batallas, pero no todas fueron iguales, ni tuvieron el mismo significado. Entonces hay que verla dentro del contexto de esa batalla. Además, una batalla no es el simple enfrentamiento entre dos partes contendientes, en este caso entre insurgentes y realistas. Si vemos así la batalla de Puente de Calderón, pues estamos siendo muy superficiales. Necesitamos ser más profundos para poder entender el sentido de la batalla. ¿Qué hay que ver en esta batalla de Puente de Calderón como en las demás batallas que se registraron? En primer lugar, la composición de los ejércitos. Cómo estaba compuesto el ejército realista que dirigía Calleja y cómo estuvo dirigido el ejército insurgente que dirigió Hidalgo y Allende. Hay que ver esa dirección. Y para empezar debemos decir que la batalla de Puente de Calderón ocurrió en un momento de aprendizaje, porque tanto Hidalgo como Allende, Abasolo, Aldama, todos estaban aprendiendo a hacer la guerra. Aunque Allende era un militar supuestamente de carrera, nunca había tenido una experiencia de combate, menos Hidalgo, tampoco Aldama, ni Abasolo. Entonces la guerra de independencia fue una escuela en donde se formaron los militares que luego gobernaron en el siglo XIX, tanto en las filas realistas como en las filas insurgentes. Entonces es un periodo de aprendizaje.
Que cometieron muchos errores tácticos, sí, pero hay que comprenderlos. Estaban aprendiendo apenas. Y como ustedes saben, pues la batalla de Puente Calderón ocurrió unos cuantos meses después del inicio de la insurrección. Entonces, bueno, es un periodo de aprendizaje. No es igual esta batalla a las batallas que sostuvo después Morelos, o las que hubo en 1818, 1820. Ya son distintas porque el aprendizaje hizo que tuvieran experiencia tanto el ejército realista como el ejército insurgente. Ahora, el comportamiento en la batalla, cómo se comportaron estos dos ejércitos que se encontraron. No tenemos muchos indicios o datos que nos permitan explicar con detalle el comportamiento, porque hay un comportamiento en una batalla. Unos tienen miedo, otros no tienen. En fin, hay un comportamiento distinto que hay que tratar de entender ese comportamiento en los dos ejércitos, no solamente como insurgentes, porque también cuando se hablan de las batallas se prioriza primero a los insurgentes y no les hace uno caso a los realistas. Pues hay que también verlos. ¿Por qué? Porque los realistas también eran habitantes de aquí. Entonces no podemos hacerlos a un lado. Ese es otro error dentro de la batalla, de la guerra de independencia. Pensar que es una guerra entre México y España. Y no es una guerra entre dos naciones. Porque México no existe como país independiente ni como nación. Es una guerra interna. La guerra de independencia es una guerra interna, una guerra civil, es decir, una guerra entre hermanos. Y no podemos entender la batalla de Puente Calderón si solamente le estamos dando una prioridad a los insurgentes. Hay que ver también el lado realista. La estrategia militar es muy importante. Se gana una batalla con la estrategia militar, según la estrategia. Entonces los insurgentes no son estrategas. Y del lado realista, pues solamente Calleja, que era un militar experimentado, porque ya había tenido unas batallas en España antes de venir aquí. Entonces, bueno, pues ahí ya hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, como dije hace un momento, pues no podemos exigirles a los insurgentes la aplicación de una estrategia adecuada que haya permitido el triunfo de la batalla. El armamento, hay que ver qué armamento se utilizó, no solamente en esta batalla, como dije hace rato, en todas las batallas, cuál es el armamento que se utilizó. Por eso es un error pensar que las batallas de la independencia son como las batallas modernas. Pues no, hay una enorme diferencia. Las batallas de la guerra de independencia son batallas rústicas, con un armamento poco evolucionado y ocasionaban poco daño, así que hay que también ser mesurados en estas apreciaciones. Las fuentes de abastecimiento. Los soldados comen, requieren de recursos. ¿De dónde los consiguen? Son fuentes de abastecimiento. Entonces eso hay que tomar en cuenta si un ejército estaba bien abastecido o carecía de recursos. Esto también debemos hacerlo, ¿no? El reclutamiento. ¿Cómo reclutó Hidalgo a los insurgentes? ¿Cómo reclutó Calleja a los realistas? ¿Con qué métodos? ¿De convencimiento, a la fuerza? Bueno, hay muchas fuentes que nos indican que llegaban los insurgentes o llegaban los realistas a las casas y sacaban hasta los jovencitos de 14 años para combatir. Entonces el reclutamiento nos dice mucho de las batallas. La deserción. Hubo deserciones. A lo largo de la guerra de independencia hubo deserciones. Los ejércitos no eran los mismos. Estaban cambiando constantemente porque entraban y salían los soldados por diversas razones. Entonces, mientras hay deserciones y entran y salen, pues un ejército no puede mantenerse
íntegro y con una disciplina militar. Entonces esto también habrá que tomarlo muy en cuenta. La época del año en que ocurren las batallas, la de Puente de Calderón fue el 17 de enero. Imagínense el frío que tuvieron, porque los dos ejércitos estuvieron desde un día antes. Uno de un lado del puente y el otro del otro lado, a la intemperie. Imagínense el frillazo que tuvieron que padecer. Ahora, ¿dormirían? A sabiendas que al día siguiente iba a empezar una refriega que a lo mejor perdían la vida. Entonces el clima es importantísimo. Y el terreno aquí no es parejo, es sinuoso. Entonces esto implica restringe la movilidad de las gentes, porque no está parejo. Entonces el suelo, el clima es muy importante, ¿no? Imagínense la noche del 16 que durmieron aquí los dos ejércitos, cómo estarían si estaban dispuestos otro día y estaban al 100 para hacerse frente mutuamente, ¿verdad? Entonces esto también es muy importante. Los reglamentos militares. Todos los ejércitos tienen un reglamento militar. Hay que conocer esos reglamentos para poder entender la conducta y el comportamiento de los soldados. Esto también me parece que es primordial. La experiencia militar. Ya hemos dicho de que cuando menos por el lado insurgente, Hidalgo y los demás carecían de experiencia militar. Entonces estaban llevando las batallas o los enfrentamientos de acuerdo a como ellos lo podían entender. Luego los padecimientos o las privaciones que soporta el ejército. Hay días que no comen los soldados. Esa noche que estuvieron aquí, los soldados cenarían bien, tendrían bien abastecidos, o empezaron a combatir con hambre. No lo sabemos. Pero el abastecimiento y las privaciones que soporta el soldado, pues es también de vital importancia. El cansancio. Los soldados también se cansan, ¿verdad? En la guerra de independencia, como fue muy larga, 11 años, los soldados, tanto insurgentes como realistas, iban de un lado para otro, sufriendo privaciones, cansancio, agotamiento, desmoralización. Entonces es una guerra realmente muy larga, muy prolongada, en donde hay que poder entender todos los elementos que vengo mencionando para poder comprender esta guerra de independencia. Bueno, las enfermedades, el desgaste físico que fueron padeciendo y acumulando los soldados también, porque al final de la batalla muchos soldados habían perdido un ojo, un brazo, una mano, una pierna, o habían muerto. Entonces, el final de la guerra podría hacerse un balance de esto para poder entender los estragos de una guerra que duró 11 años. Esta guerra o esta batalla de Puente de Calderón es importante, y yo lo señalaba el año pasado, cuando también estuve aquí en este podio. Es muy importante porque significó el fin de la primera fase de la guerra. Después de esta derrota, entre comillas, Hidalgo tuvo que huir hacia el norte, ya fue capturado y fusilado, y es el fin de la época de Hidalgo. Una época que se reduce a 9-10 meses, que fue donde sostuvo algunas batallas, pero entre ellas la más importante, la de Puente de Calderón. Entonces es el fin de ese periodo que estuvo a cargo Miguel Hidalgo.
Pero también es importante porque dejó una lección a los demás insurgentes de que no deberían de combatir con ejércitos o con contingentes numerosos. Aquí en la batalla de Puente Calderón, Hidalgo traía un grupo entre 90 y 100,000 gentes. ¿Cómo un individuo puede hacerse obedecer ante 100,000 hombres o 90,000? Pues no se puede. Pero eso es falta de la experiencia militar. Entonces deja una lección en la batalla de Puente Calderón, que no se debe combatir en lo sucesivo con contingentes numerosos. Por eso ya Morelos, que continuó la guerra de independencia, pues traía lo sumo 3,000, 4,000 soldados y no más, porque él era partidario de la disciplina militar y no del número. Entonces deja esa lección esta batalla de Puente de Calderón. Bueno, pues las guerras de independencia, ya para ir terminando, las guerras empiezan, o las revoluciones empiezan de una manera y terminan de otra. Esto lo podemos ver en la revolución de 1910 también. La revolución de 1910 empezó de una manera y terminó de otra. La guerra de independencia empezó de una manera y como fue muy larga y pasó por diferentes etapas, pues también terminó de otra manera. ¿Cómo terminó? Que quienes lograron la independencia no fueron los insurgentes, fueron los mismos realistas, que llegaron a la conclusión de que ya no podía prolongarse más la guerra, que había que terminarla, y entonces hicieron un plan político, el plan de Iguala, promulgado por Agustín de Iturbide, y eso pone fin a la guerra. Entonces lo inician los insurgentes, pero los insurgentes no llegan a la victoria. Son los realistas los que entienden que hay que acabar ya la guerra y hay una alianza. Entonces la obtención de nuestra independencia no fue por un triunfo de los insurgentes, fue por un acuerdo a que llegaron los dos grupos, insurgentes y realistas. Entonces, pues esto también creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, pues estas son unas cuantas reflexiones que he recapitulado para que ustedes entiendan la complejidad de la guerra de independencia y cómo hay que ver las batallas, entre ellas esta batalla que hoy nos reúne para conmemorar este acontecimiento tan importante en la historia de México. Muchas gracias y les agradezco su atención. Continuando con el desahogo de la presente sesión solemne, y una vez concluida la participación del doctor Jaime Olveda Legazpi, historiador del Colegio de Jalisco, cabe señalar que el escuadrón acrobático perteneciente al Colegio del Aire nos brindó el apoyo con 3 aviones Pilatus PC-7 para que se realicen sobrevuelos sin humo durante el desahogo de la presente ceremonia.
por lo que en estos momentos la banda musical de la Secretaría de Defensa Nacional procederá a tocar una pieza musical. Se les avisa a los asistentes de esta sesión solemne que a las 10 de la mañana se ejecutará un sobrevuelo por conducto de un avión Pilatus PC-7 del escuadrón acrobático perteneciente al Colegio del Aire. Porque quedamos a la espera que se llegue por lo que solicitamos a la banda musical si nos apoya con otra melodía, por favor.
solicita a la banda que suspenda la melodía en virtud de que se ejecuta el sobrevuelo por conducto de 3 aviones Pilatus PC-7 del escuadrón acrobático perteneciente al Colegio del Aire. Continúe, secretario, con el siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente. Desahogo del quinto punto del orden del día, entrega de reconocimientos a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Quinta Región Militar y a la 15ª Zona Militar, asimismo al doctor Jaime Olvera Legaspi, historiador del Colegio de Jalisco, por lo que se continúa con el protocolo de entrega de reconocimientos. Sí, muchas gracias. Que se continúe con la entrega del reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, asimismo a la Quinta Región Militar, asimismo la entrega de reconocimiento al doctor Jaime Olvera Legaspi, historiador del Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Continúe, secretario, con el siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente. Desahogo del sexto punto del orden del día, palabras del doctor Alain Fernando Precedo López, subsecretario general de Gobierno, en representación del gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Por lo que invito a pasar al frente a dirigirnos un mensaje. Muy buenos días, vengan todas y todos ustedes. Saludar en nombre del gobernador del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, a las autoridades del ayuntamiento de Zapotlanejo, encabezadas por su presidente municipal, Gonzalo Álvarez Barragán, quien tuvo la gentileza de invitarnos a este hermoso evento. Asimismo, saludo con afecto y destaco la presencia de las regidoras, de regidores, del secretario general, del síndico municipal que nos acompañan también en este evento. De la misma forma me gustaría destacar la presencia y saludarlo, me toca verlo en varios eventos, al doctor Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Presidente, gracias por tu presencia. Asimismo, saludo con afecto a las autoridades castrenses que nos acompañan el día de hoy, a la Guardia Nacional que también está por aquí presente, muchas gracias. De la misma forma, saludar con muchísimo cariño a todas las niñas, niños, a los adolescentes, a los jóvenes que nos acompañan. Le platicaba, le decía al presidente municipal que es importantísimo lo que se está haciendo este día con el tema de inculcar la historia, nuestros valores, nuestra cultura, que nuestros niños
conozcan lo que sucedió en nuestro país, en nuestro México, en nuestro estado y aquí en este hermoso municipio de Zapotlanejo. También saludar con afecto y destacar la presencia del doctor Jaime Olveda Legaspi, del historiador del Colegio de Jalisco, que nos brindó unas interesantísimas palabras del tema de lo que sucedió aquí hace 213 años. Es un honor para mí estar en representación, en conmemoración de este 213 aniversario de la batalla del Puente de Calderón, un hecho histórico fundamental de la historia de nuestra independencia y en particular para la historia de nuestro estado. Es muy significativo realizar la conmemoración en este sitio, que es donde se llevó a cabo la batalla y que hoy por hoy es una marca indeleble de nuestra historia. Un testigo silente de la lucha por la libertad que hace 213 años emprendió el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, y que nos llevó finalmente en 1821 a conquistar la independencia de la corona española. La batalla de Puente de Calderón es importante porque su desarrollo tiene que ver directamente con el interés del cura de Dolores por lograr un proceso independentista que perjudicara lo menos posible a la población. Fue por ello que marchó hasta acá, desde su asentamiento en Guadalajara, para librar la batalla en un sitio donde se protegiera la ciudad y a sus habitantes de las inclemencias de lo que sería la guerra. Padre de la independencia y de la libertad, Miguel Hidalgo promulgó la abolición de la esclavitud en 1810 y dio su vida por una causa que se terminó por consolidar 10 años después de que sucediera la batalla en este sitio, que aunque desfavorable para la causa independentista, permitió dejar una prueba para la historia el carácter prudente y valiente del padre de la patria. Nos enorgullece contar en nuestro estado con un sitio emblemático como el Puente de Calderón, pues fue entre acantilados y las lomas de este hermoso paraje en donde nuestros héroes patrios escribieron la historia. Aquí fue un punto central en donde se luchó por la justicia, la autonomía y la libertad. Desde el gobierno del estado de Jalisco, felicitamos la realización de las actividades cívicas que realiza el Ayuntamiento de Zapotlanejo, pues con ello fortalecen la memoria histórica y siembran en las nuevas generaciones el sentimiento de orgullo por nuestra tierra y sus héroes patrios. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Continúe, secretario, por favor. En el siguiente punto. Sí, presidente. Desahogo del séptimo punto orden del día, clausura de la sesión. Bien, en atención al último punto del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión solemne número 55, siendo las 10 horas con 8 minutos del día 17 de enero del 2024. Buen día para todas y para todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos a pasar a la ofrenda floral. Se va a hacer un sobrevuelo también para que lo disfruten. Y bueno, aquí le va a pasar más la información al secretario. Nuevamente, muchas gracias. Se invita a los regidores integrantes del presidio a trasladarnos al monumento Miguel Hidalgo para la ofrenda floral. Asimismo, se invita a la banda musical que toque algunas piezas musicales en lo que hacemos el traslado, por favor.